Hola, soy Gemma y te doy la bienvenida a mi canal, cuyo objetivo principal es que los vídeos que suba te sirvan de gran ayuda. Seguro que muchos de vosotros tenéis una web o un blog y cuando habláis de un lugar os gustaría poner un mapa pues para que quedara más bonito, más lucido, pero no sabéis cómo hacerlo. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo y ya verás cómo es muy fácil y muy sencillito. Así que si quieres aprender cómo se hace, quédate y no le des más vueltas porque empezamos enseguida. ¡Adelante vídeo! Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar en Google Maps la dirección que queremos que aparezca en nuestro mapa. Una vez la tenemos, pinchamos en las tres rayitas que hay arriba a la izquierda y seleccionamos compartir o insertar el mapa. Se nos abre una ventana en la que no tenemos que pinchar en copiar enlace, aquí, sino aquí, en insertar un mapa. A la izquierda vemos que pone mediano. Ahí podemos seleccionar pequeño, mediano, grande o tamaño personalizado. Elegimos el que prefiramos, pero lo vamos a dejar en mediano. Ahora pinchamos en copiar HTML y nos vamos a nuestro blog o web de WordPress y abrimos un nuevo bloque, seleccionando párrafo clásico. Aquí en los tres puntitos seleccionamos editar como HTML y pegamos aquí el enlace copiado. Ahora damos a actualizar y ya tendremos el mapa insertado en el que podremos hacer zoom in, zoom out, vista satélite e incluso pinchar en cómo llegar y vemos que nos lleva directamente a Google Maps. Pero si nos apetece que el mapa aparezca enmarcado, vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a repetir los pasos y vamos a añadir un texto que ya tengo en un Word y lo pegamos justo antes de donde pone SRC. Os dejo el texto que hay que pegar en la web. Damos a actualizar y vemos que el mapa nos aparece ya enmarcado. El tamaño del mapa también lo podemos modificar cuando peguemos el enlace de Google Maps, cambiando los valores aquí y aquí, sustituyendo 600 y 400 por los valores que queramos. De esta manera modificaremos el tamaño, siempre teniendo en cuenta que dependiendo del tema de Word que estemos utilizando, podremos ponerlo más o menos ancho, eso tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos hacer un mapa con una ruta larga y con muchas paradas? Google Maps solamente nos deja poner hasta 10. Porque mirad lo que pasa si ponemos más de 10. Nos vamos a Google Maps, a un mapa como este, y vemos que ya tenemos puestos los 10 puntos y ya no nos deja poner más. Le damos aquí y dice se ha alcanzado el número máximo de destinos. Pero no os preocupéis, porque os voy a dar un truquito para que podáis poner más, ya veréis. La forma de ponerlo es la siguiente. Nos vamos arriba a la barra de direcciones y aquí tenemos que buscar una arroba. Vamos a buscar la arroba que normalmente está al lado del último nombre que hemos puesto, la última parada que hemos añadido. Vamos a ver dónde está. Bien, aquí está. Nos ponemos delante de ella y tecleamos el signo más y la barra que está sobre el 7. Enviamos y ahora ya cuando se refresque nos va a dejar. ¿Ves? Nos deja poner otra parada, entonces vamos a poner aquí calle Cuchillería. Le damos y ya la tenemos. Pero ¿qué pasa? Que si queremos añadir más, nos va a pasar lo mismo. Tenemos otra vez que volvernos a la barra, buscar la arroba, y aquí está la arroba, nos vamos delante, ponemos el más, la barra de encima del 7 y enviamos. Y ya podríamos añadir otra parada más y así sucesivamente con todas las que queramos poner a partir de 10. ¿Has visto? Es muy sencillo y así tu web tendrá un aspecto mucho más profesional. Así que si este vídeo te ha resultado útil, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos. Ya sabes que es completamente gratuito, a ti no te cuesta nada y así me apoyas para que siga subiendo contenido. Y también me ayudas si lo compartes con tus amigos. Pues nada más, hasta el próximo vídeo.